La naturaleza física del gen fascinó a los científicos durante años. Una serie de experimentos que se iniciaron en la década de 1920 acabaría por revelar que el material genético es el ADN. Sin embargo, tanto el mecanismo mediante el cual la información hereditaria se copia para ser transmitida de célula a célula, como la manera mediante la cual el ADN codifica las proteínas, constituyó un misterio hasta 1953, cuando James Watson y Francis Crick determinaron la estructura del ADN. La estructura del ADN resolvió inmediatamente el problema de cómo se puede copiar o replicarse el ADN y aportó los primeros indicios de cómo una molécula de ADN puede codificar la información para sintetizar proteínas. En la actualidad es tan fundamental para el pensamiento biológico el hecho de que el ADN es el material genético que se nos hace difícil imaginar el vacío intelectual que llenó este descubrimiento. En el video de hoy vamos a ver cómo se descubrió que el material genético es el ADN. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Antes de que los biólogos comprendieran la estructura del ADN, ya se había reconocido que los genes estaban ubicados en los cromosomas, los cuales fueron descubiertos en el siglo XIX y descritos como estructuras lineales presentes en el núcleo de las células eucariotas, que eran visibles cuando la célula inicia su división. Posteriormente, al hacerse posible el análisis bioquímico, se demostró que los cromosomas están formados por ADN y por proteínas en cantidades aproximadamente iguales, por lo que ambos podían ser portadores de la información hereditaria, es decir, desempeñar el papel del material genético. Se pensó que el ADN era una molécula enormemente sencilla, por lo que se asumió que los genes debían de estar formados por proteínas, mucho más variadas químicamente. Es decir, que las proteínas, por ser más complejas, eran las candidatas más probables. Las proteínas son polímeros de aminoácidos, los cuales existen en 20 tipos diferentes en las células. Como veremos, el ADN, en cambio, es un polímero formado solo por 4 tipos de nucleótidos. Los biólogos teóricos se apresuraron en señalar que los aminoácidos podían disponerse en una variedad de formas distintas y constituir el lenguaje de la vida, que deletrearía las instrucciones para las numerosas actividades de la célula. Muchos investigadores prominentes creían que los genes mismos eran proteínas. Pensaban que los cromosomas contenían modelos maestros de los que se copiaban todas las proteínas que podría necesitar la célula. Esta hipótesis, si bien era lógica, resultó errónea. Actualmente se sabe que el ADN contiene la información de la célula. En cambio, los componentes proteicos de los cromosomas intervienen en el empaquetamiento y en la regulación de moléculas enormemente largas de ADN, de forma que puedan caber dentro de las células y sean de fácil acceso. Para rastrear el origen de esta idea, es necesario retroceder hasta la década de 1920 y retomar un importante hilo en la historia de la biología moderna. A partir de esa época, varias investigaciones fueron fortaleciendo la pista que identificaría al ADN como la molécula portadora de la herencia. Entre ellas se encuentran los trabajos de Frederick Griffith, que permitieron el descubrimiento de la transformación bacteriana. También se incluyen los trabajos del médico canadiense Oswald Avery, de Colin MacLeod y Maclean McCarthy de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, que completaron el descubrimiento de Griffith apoyando la teoría de que el material genético es el ADN. Vamos a conocer estos experimentos en la serie de experimentos famosos del canal. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.